Recording in progress. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Ha llegado a la Secretaría de la Comisión una excusa de la señora ministra de Relaciones Exteriores por encontrarse en la Asamblea de Naciones Unidas, motivo por el cual no podrá estar presente en la sesión del día de hoy. Eso es todo. Muy bien. Efectivamente, tomó también contacto conmigo la señora canciller Antonio Rejola para señalarme que luego de la Asamblea General de Naciones Unidas, de los mandatarios, y como sabe muy bien el senador José Miguel Insulza, empieza la pega más entretenida de los cancilleres. ¿Ah? Cuando se dan los presidentes, ¿ah? Así ocurrió en la década del 90, ¿no? Hay un dicho sobre los embajadores que dice que el mejor perfume que existe. Muy bien. Correspondería entonces abocar, ¿no?, el día de hoy al análisis y estudio del proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República de Colombia, suscrito en la ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, el 24 de septiembre de 2021. Es el boletín 15.335-10, para lo cual nos acompañan por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores la señora directora general de Asuntos Jurídicos, señora Cecilia Cáceres, y el jefe del Departamento de Tratados y Asuntos Legislativos, señor Pedro Ortúzar, a quienes le damos la más cordial bienvenida, también a don Nicolás, que nos acompaña, como siempre. Por favor, tenga la bondad. Entonces le ofrecemos la palabra a la directora general de Asuntos Jurídicos, señora Cecilia Cáceres. Señor presidente y honorables senadores, asisto hoy ante esta comisión para exponer y solicitar la aprobación del Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República de Colombia, suscrito en Cartagena de Indias el 24 de septiembre del 2021. A continuación voy a escribir someramente lo esencial de este instrumento. El acuerdo consta de un preámbulo y 25 artículos donde se despliegan sus disposiciones sustantivas. En primer término, es necesario señalar que en el preámbulo las partes aluden al Tratado de Extradición de 1914, actualmente vigente, y a la necesidad de actualizar las normas que regulan el procedimiento de extradición a los fines de continuar asegurando la acción eficaz de la justicia penal en la persecución y represión de la delincuencia transnacional. En lo sustantivo, el tratado recoge cabalmente los actuales principios del derecho internacional en materia de extradición y su texto se enmarca en los criterios ya establecidos en precedentes instrumentos internacionales suscritos por Chile sobre la misma materia y que se encuentran en vigor. Los principios son los siguientes. El principio de la doble incriminación. Para que opere la extradición debe tratarse de hechos tipificados como delito por las leyes de la parte requirente y la parte requerida, que se encuentran en el artículo 2º, inciso 1. El principio de la máxima gravedad, que está en el artículo 2º, inciso 2, es decir, los delitos deben tener señalada en la ley una pena privativa o restrictiva de libertad cuya duración mínima sea de al menos un año. La disposición sobre penalidad mínima sustituye la correspondiente norma del Tratado de 1914, que contempla un catálogo de delitos que dan lugar a la extradición. De esta manera se facilita la extradición con base en el nuevo tratado respecto a figuras penales que en esa época no se encontraban tipificadas en las respectivas legislaciones. El principio non bis in idem, que está en el artículo 4, letra F, esto es, no puede ser concedida la extradición si la persona reclamada ha sido sentenciada por los mismos hechos que originaron la solicitud de extradición. El principio de la no prescripción de la acción y de la pena, en el artículo 4, letra D. La extradición debe ser denegada si la acción penal o la pena por la cual se solicita la extradición ha prescrito conforme a la legislación de la parte requirente o de la parte requerida. Muchas gracias. Exclusión de ciertos delitos. Se excluyen del ámbito de la extradición los delitos políticos considerados como tales por la parte requerida, artículo 4, letra A, con las excepciones que dicha disposición establece, y se excluyen asimismo los delitos puramente militares, artículo 4, letra C. El principio de especialidad, con ciertas excepciones, la persona extraditada no puede ser detenida, enjuiciada o sancionada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal por un delito distinto de aquel por el cual se concedió la extradición,
ni sometido a sanciones distintas a las que se hubiera impuesto en la condena. El otro principio es no aplicación de la pena de muerte ni de penas privativas de libertad a perpetuidad, artículo 5º, cuando los hechos que originen una solicitud de extradición estuvieran castigados con la pena de muerte o con una pena privativa de libertad a perpetuidad, ella será concedido solo si la parte requirente diese seguridades suficientes de que la persona reclamada no será ejecutada y de que la pena máxima a cumplir será la inmediatamente inferior a la privativa de libertad a perpetuidad. En otro orden de ideas, el tratado ha resuelto dos situaciones habitualmente controvertidas en las negociaciones de acuerdos de esta naturaleza, cuáles son los denominados delitos fiscales y la extradición de nacionales. Respecto de los delitos fiscales, en su artículo 3º, el tratado establece que cuando se solicite la extradición de una persona por un delito que entrañe la infracción de una disposición legal en materia tributaria, arancelaria, cambiaria o de cualquier otra disposición de carácter fiscal, no podrá denegarse la extradición por la sola circunstancia que la legislación de la parte requerida no establezca el mismo tipo de impuesto gravamen o no sean iguales que la parte requerente en sus disposiciones fiscales, arancelarias o cambiarias, siempre y cuando se reúnan los requisitos de las disposiciones del tratado. Esta cláusula se encuentra en consonancia con el criterio regularmente sostenido por nuestro país en esta materia y con la evolución que ha experimentado, por ejemplo, el Convenio Europeo de Extradición de 13 de diciembre de 1957 en sus modificaciones posteriores. En cuanto a la extradición de nacionales, cabe recordar que por el Tratado de 1914 no es obligatoria la extradición de los nacionales de la parte requerida, artículo 4º, sin perjuicio de que ésta asume la obligación de juzgarlos en aplicación del principio audere aut iudicare. El presente tratado, por el contrario, dispone que la nacionalidad de la persona reclamada no podrá ser invocada para denegar la extradición, salvo que una disposición constitucional establezca lo contrario, esto en el artículo 6º, como es el caso de los nacionales colombianos por nacimiento cuando se trata de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997. Con todo, en este caso la parte requerida se obliga a asumir competencias para conocer de los hechos tal y como si fueran cometidos en su territorio. Otros aspectos procesales dignos de mención que permite agilizar los procesos concernientes a la persona reclamada que se desarrollen en la parte requirente y en la parte requerida son la entrega diferida, la entrega temporal y la extradición simplificada. En efecto, de acuerdo con el artículo 17, la parte requerida podrá diferir la entrega de la persona reclamada cuando existe un juzgamiento en curso en su contra o cuando se encuentre cumpliendo una pena en el territorio de dicha parte por un hecho distinto a aquel por el que se concedió la extradición, hasta la conclusión del o de los procedimientos hasta que se haya cumplido la pena impuesta o cuando de algún modo cese el motivo de detención en la parte requerida. La persona también puede ser entregada temporalmente a la parte requiriente en conformidad con el artículo 18 y esta entrega temporal podrá operar cuando la persona reclamada haya recibido una sentencia condenatoria en la parte requerida. De esta manera puede ser procesada en la parte requirente durante la ejecución de la sentencia en la parte requerida. La persona así entregada deberá permanecer privada de la libertad en el territorio de la parte requirente y deberá ser devuelta a la parte requerida una vez cumplido el propósito por el cual se solicita la entrega temporal. Asimismo, en su artículo 10, el tratado contempla la extradición simplificada. Si la persona reclamada con asistencia letrada, después de haber sido informada acerca de sus derechos a un procedimiento de extradición y de la protección que éste le brinda, manifiesta a las autoridades competentes de la parte requerida su voluntad para ser extraditada, dicha parte podrá conceder su extradición sin mayores trámites, siempre y cuando se cumplan los presupuestos para hacerlo y tomará todas las medidas permitidas por sus leyes para agilizar y asegurar su entrega. Cabe destacar, por otra parte, la detallada regulación de otros aspectos procesales que normalmente generan dificultades en los procedimientos de extradición cuando tales materias no se encuentran reguladas convencionalmente. Tal es el caso de la detención preventiva en el artículo 12, la extradición en tránsito en el artículo 21, la concurrencia de solicitudes de extradición de distintos estados, artículo 14, la imputación de los gastos, artículo 22, y la entrega de bienes, artículo 20. Por último, en lo que dice relación con los aspectos formales del pedido de extradición, el tratado establece la exención de la legalización o apostilla, artículo 11, inciso final, para todos los documentos que se remiten en aplicación del tratado.
Con todo, y como se señalara al comienzo de esta exposición, este tratado fue adoptado en consideración a las necesidades de reemplazar el tratado bilateral de extradición de 16 de noviembre de 2014 y de esta forma asegurar una acción más eficaz de la justicia penal en la persecución y represión de la delincuencia internacional. Agradezco, señor presidente, y a los honorables senadores la atención que me han brindado. Y por su intermedio, solicito a quienes integran esta comisión que tengan a bien la aprobación de este tratado. Muchas gracias a la directora general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería por su completa exposición sobre los criterios que regulan esta extradición y estos tratados. No sé si el jefe del Departamento de Tratados de Asuntos Legislativos quisiera complementar algo. Agregar que tenemos ya 21 tratados de extradición celebrados con países de todas las áreas del mundo y 4 multilaterales que están vigentes y que tienen los mismos principios que ha mencionado la directora general. Senador Insulza. Senador Moreira, este es un sabotaje, pero en fin. Me parece muy completo lo que nos ha narrado la señora secretaria, la señora directora de Asuntos Jurídicos. Quería saber si esto forma parte de alguna actividad de ayornamiento, de puesta al día de nuestros tratados, de manera de hacerlo lo más uniformes posible. Yo entiendo que no puede ser siempre exactamente iguales porque no somos nosotros los que ponemos las condiciones, pero si estamos tratando precisamente de avanzar de una forma mejor. En este momento en que tenemos una situación migratoria que conocemos, creo que es importante que los temas de extradición funcionen también de la manera más eficaz posible. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿con qué otros países estamos buscando algún ayornamiento de estos tratados, ¿no? Con México y Colombia es un caso especial, por cierto, porque nosotros tenemos con Colombia un acuerdo de exención de visas y cosas por el estilo, y entiendo que se entra con cédulas de identidad solamente. Han venido muchos colombianos al país, hay muchos chilenos en Colombia también. Entonces hay otros países en los cuales el problema existen todavía problemas, o estamos ya avanzando en esas extradiciones. Esa es la pregunta. Podríamos hacer una ronda primero, Sí, si les no. parece, y luego le ofrecemos la palabra a los invitados. ¿Sí? Senador Moreira. Sí, solamente una pregunta. Cuando en un país no existe tratado de extradición, los gobiernos, sabiendo que cuando se trata de un tratado de extradición, cuando no hay, los gobiernos hacen algún tipo de gestión política para atraer a esas personas. Mi pregunta es, ¿con Colombia hay alguna estadística? En el fondo hay una estadística de que si los gobiernos de Chile han tenido que acudir, digamos, dependiendo del gobierno que haya, para tratar de extraditar algo. Yo lo digo a raíz de todo esto del narcotráfico, que a mí me parece sumamente importante esto que se está votando. Sí, yo quisiera también preguntar en la perspectiva muy similar a la que han planteado los colegas. Señalaba la directora que, claro, la razón fundamental es que aquí se han incorporado nuevos delitos, ¿no? La necesidad de este nuevo tratado, perdón, de ratificar, ¿cierto?, este tratado, es que hay nuevos delitos. ¿Cuáles son esos delitos? Están en la lógica de lo que uno pudiera pensar, ¿no es cierto?, de los delitos más fuertes en este tiempo: narcotráfico, lavado de activos, redes criminales, digamos, asociados al tema de droga. Eso por un lado. ¿Cuáles son esos nuevos delitos que ameritan hacer aconsejable esta aprobación? Y junto con ello, ¿qué países les preocupa derechamente a la Cancillería con los cuales no tengamos hoy día estos tratados de extradición? Y para ser más preciso todavía, ¿cuál es la estadística? Aquí se ha planteado precisamente lo que nos convoca hoy Colombia. ¿Cuál es la estadística? ¿Cuál es el último caso de extradición que ustedes recuerdan? ¿Están todas las condiciones, las facilidades para activar esto, más allá de la aprobación de los tratados? ¿Con qué frecuencia ocurren? Gracias. Con su permiso, señor presidente, en relación a la pregunta del ayornamiento,
Efectivamente, este es un tratado que con Colombia tenemos un tratado desde el año 1914, entonces lo que se pretende es precisamente poner al día las situaciones, como ha ido evolucionando, por una parte, la acción delictual, y también los principios del derecho internacional que rigen esta materia. Entonces, en ese sentido, se pretende modernizar. La pregunta que hacía el senador José Miguel Insulza respecto a si es que tenemos con otros países en la región, bueno, aquí es con Estados Unidos, ¿verdad? No, con Estados Unidos terminamos efectivamente por eso. el proceso de ayornamiento de un tratado de 1901 y que es lo mismo que se hizo con Colombia. Entonces hay evidentemente una política tendiente a... Hay un interés, considerando cómo se mueve ahora el ámbito delictual, hay un interés del Ministerio, de la Cancillería, en tener estos tratados de extradición. Incluso con Europa nos interesa también poder adherir al al convenio de extradición europeo, porque en ese sentido, cuando uno no tiene un tratado de extradición específico, como por ejemplo con Alemania, uno puede recurrir a estos tratados de extradición, que es lo que pasó en el caso de Karen Rojo, que no hay un tratado de extradición con Países Bajos, pero se podían recurrir a tratados generales, o se pueden invocar los principios generales, que ustedes saben que en derecho internacional es una de las fuentes y las costumbres también en esta materia. Entonces, de alguna manera, hay un interés, de todas maneras, en la Cancillería de poder de poder celebrar en la mayor cantidad posible con países tratados de extradición o adecuar a los nuevos que hay. En materia de que si es que establezcan nuevos delitos, corrígeme, Pedro, lo que hace en realidad es ampliar el ámbito de aplicación. Porque el de 2014 tenía delito específico, entonces eso se acaba. El de 1914. Entonces, el de 1914, sí. Y entonces se aplica ahora el nuevo instrumento que no contiene especificidad en cuanto al delito, porque estaba muy restringido. Eran los delitos de aquella época. Facilita más. Entonces, esto queda abierto a todos los delitos y por eso se incluyen los delitos fiscales, se incluyen todos estos delitos nuevos que hay que existen. Sería bueno, presidente, sería bueno, no ahora, porque no lo tienen. Sería bueno que pudiéramos tener, si nos pueden mandar a la comisión, ojalá nos mandaran un listado, más bien como cultura general, de con cuántos países tenemos tratados de extradición. Tenemos 21 bilaterales. Ya. Creo que ando con el listado. No, si no importa, si no importa. Sí. Mejor si lo puede dejar, le sacamos una fotocopia. Estadística, esta es la que de los últimos 5 años. Que esta es la que emana de la OCS, ¿no? Sí, del Ministerio Público. Le dejamos también la estadística. Los 5 años hubo 20 extradiciones, 17 pedidas por Colombia y 3 de Chile. Sin embargo, uno puede pensar que es poco, pero no es poco porque son 20. Pero hay un sistema que funciona en 5 años. Sí. Perdón, 17 que Colombia pidió. Pidió 17. O sea, digamos, pasiva 17 y activa 3. 3 no. ¿Y con otros países? ¿Cuál es la estadística con otros países la desconozco. ¿Por qué tenemos más? Es que tenemos, por ejemplo, con Argentina tenemos muchas tradiciones. Con Europa también tenemos tradiciones. En realidad funciona con todo el mundo. Sí, pero podríamos mandarle, a lo mejor sería interesante. Sí. Sí. No. No es tan interesante. Claro, Los tribunales están dando más. Bueno, exactamente. No, hay una actividad de cooperación internacional que es bastante profunda, desde la Cancillería como también de la UCIEC y de la propia Corte Suprema, porque en algunos instrumentos la autoridad central es la Corte Suprema, en otros instrumentos es el Ministerio, como es el caso de la extradición, y en otros el Ministerio Público, pero es un universo. Es realmente una actividad creciente, por lo mismo que se ha dicho aquí, por el crimen organizado internacional que se va perfeccionando y también hay que perfeccionar entonces los medios para atacarlo.
pero Y en ese sentido hay que destacar, el funcionamiento súper articulado y coordinado que existe con el Poder Judicial y con el Ministerio Público y por supuesto la Cancillería. Es bien notable en ese sentido, como si existe el Estado como un todo. también aquí está el listado de los instrumentos de cooperación internacional en materia penal. ¿Y en Latinoamérica con qué país no tenemos nosotros? Por ejemplo, con Venezuela tenemos. ¿Con Venezuela tenemos? Dos convenciones multilaterales, la de Montevideo del año 33, que nos vincula a Argentina fundamentalmente y a otros países latinoamericanos. Y el Código de Derecho Internacional Privado, que también tiene, ya de muy antiguo, el año 23, tiene normas sobre extradición. Y entonces los tribunales chilenos, al menos, la Corte Suprema y la jurisprudencia de nuestros tribunales, ha tomado en cuenta tanto la Convención el Código de Derecho Internacional Privado del año 23 y la Convención del 33 de Montevideo, como fundamento de la petición de extradición cuando, como decía el senador, no habían tratado. Porque la verdad es que cuando no hay tratado, los estados también pueden solicitar la extradición, pero lo hacen sobre la base de los principios generales que enunció la señora directora general, que están al comienzo de su posición, y sobre la base de esos principios, los estados también pueden entregar a las personas que han cometido algún delito a otro estado. Entonces, con Argentina. Claro, y entonces existen esos principios que se manejan habiendo tratado o no existiendo tratado. Los países sin tratados también pueden pedir la extradición de nacionales o de extranjeros que han cometido un delito sobre la base de estos principios generales. Y la Corte Suprema en Chile ha dicho que tanto el Código como el Tratado de Montevideo del año 63 contienen principios de derecho internacional en materia de extradición. Y cuando se cumplen, no obstante que no son países parte de esos instrumentos, otros países, pero cumplen con los principios que están contenidos en ellos, ha otorgado la extradición sobre la base de esos cuerpos, pero no siendo parte del Estado que solicita la extradición. El último caso es el de Karen Rojo, ¿no? ¿O ha habido otro caso de extradición? Sí, todos los días. Hay una... el tema de las extradiciones es muy común en la dirección. El caso de la Karen Rojo es la más conocida, pero sí, es muy común y por todo tipo de delitos además. Sí. De extradición activas y pasivas. Ellos dieron la extradición acá, pero fue condenado acá y después lo devolvieron a México sin cumpliendo su pena. Era extradición temporal. O sea, la entrega temporal para... Muy bien, pues yo creo que estamos en condiciones de proceder a efectuar la votación, señor secretario. Senador Moreira. A favor. Senador Insulza. A favor. Señor presidente. A favor. Ha resultado la votación por la afirmativa de 3 votos. Ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el proyecto. Bueno, si pudiéramos acompañar también la estadística para discusión en sala, a pesar de que estos temas no tienen gran discusión, pero pudiera ser que en este caso, y quisiéramos valorar, ¿no es cierto?, el rol de la Cancillería en esto, porque como hemos conversado muchas veces con la Canciller, aquí está don Nicolás Godoy, lo sabe, también nos gustaría ver a la Cancillería metida en estos temas. O sea, cuando se plantea que Chile es un país que tiene una vocación latinoamericana, eso está muy bien. Y eso va a lo económico, a lo cultural, va en muchos aspectos, también simbólicos, pero sin lugar a dudas no podemos nosotros poner una venda en los ojos cuando uno de los temas que más preocupa hoy día, especialmente en la realidad sudamericana, a Chile, es el tema delictual. Y por lo tanto que la Cancillería como instrumento de política exterior también tiene que estar al servicio de esta preocupación de las personas. Así que, muy bien. No sé si hay algo más que agregar. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.